el cansancio o qué? Aquí es donde vamos a predicar, aquí enfrente. Aquí ya hemos venido, pero vamos a aprovechar hoy para predicar. ¿Mande? ¿Te acuerdas que la otra vez me subí a la bocina? Ajá. Hay que ponerle atención. ¿Sí? Vamos a predicar el evangelio. Evangelio del Señor para que más almas sean ganadas, Señor. Que obres. Buenas tardes, Dios les bendiga. Queremos aprovechar este momento para compartir con ustedes un mensaje que es muy importante. Y de hecho que este mensaje lo debe predicar todo aquel que realmente diga creer pues en Cristo, ¿no? En Dios. Porque Cristo dejó como mandamiento: vayan y prediquen el Evangelio, no una religión. Vayan y prediquen el Evangelio. Esta palabra, ¿no? ¿Qué significa el Evangelio? El significado de esta palabra, Evangelio, es buenas nuevas. Y esta buena nueva es que Cristo vino a morir por pecadores. Y vaya que es una buena noticia, porque no hay nada en nosotros, según la Biblia, no hay nada en nosotros que podamos hacer para que Dios diga, ok, pues hizo buenas obras, por esas buenas obras pues va a entrar al cielo. No hay nada, estamos incapacitados para, por nuestras propias buenas obras o por nuestras propias fuerzas, entrar al cielo. Puede haber personas que estén convencidas y crean que solo por durar en una religión muchos años, ya por eso van a ir al cielo. Y realmente no es así. La palabra de Dios dice que somos salvos por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Y hay un versículo en la Biblia que viene en Juan 17:3 y dice: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Juan 17:3. Fíjate, hay personas que podrían toda su vida, ¿no?, tratar de dar como una ofrenda, pero no ofrenda como agradecimiento a Dios, sino se esfuerzan por hacer obras para que esas obras se vayan juntando, y al momento de que mueras, muchos creen que van al cielo y Dios dice: ok, estas son todas tus buenas obras, entonces por todas tus buenas obras vas a entrar al cielo. Pero la misma palabra de Dios dice que nuestras obras son como trapos de inmundicia. Dios no toma en cuenta ni una de nuestras buenas obras para que el pecador, nosotros, seamos salvos y vayamos a la vida eterna, ¿no?, al cielo. No hay nada en nosotros, en absoluto, que podamos hacer para ir al cielo. No hay nada. Es imposible que una persona, así sea un pastor, así sea, no sé, líder de alabanza, así sea un sacerdote, aún los discípulos de Cristo, aún ellos no van al cielo por algo que ellos hayan hecho, sino porque su confianza la pusieron en Cristo, en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, el confiar
en que, porque yo llevo muchos años en la iglesia, en que fui bautizado, en que hice mi primera comunión, en que conozco los mandamientos, en que estoy aquí predicando, por eso voy a ir al cielo. Realmente eso no me va a llevar al cielo, no me va a salvar. La única obra que Dios toma en cuenta para que el pecador, como nosotros, vayamos al cielo es la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y de hecho, la misma palabra de Dios dice que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y Él es Dios, ¿crees que Él necesita ayuda nuestra para que nos podamos salvar? Es decir, su obra más las nuestras, porque Él solo no puede. ¿Crees que Dios necesite eso? No, realmente no lo necesita. Entonces, ni una persona, mira, tanto aquel que dice creer en Dios, no va al cielo por decir creo en Dios, o sea, simplemente porque con su boca diga creo en Dios, y tampoco aquel que dice no creo en Dios, tampoco es librado por decir no creo en Dios, porque tanto el que dice como el que no dice, el que dice con su boca creo en Dios, pero sus obras dicen todo lo contrario, el que dice creo en Dios y sus obras dicen todo lo contrario, está demostrando que realmente no cree en Dios. Y aquel que no cree en Dios y lo demuestra que no cree en Dios, aún así no se va a librar de ir delante de Dios al juicio. Entonces, no hay nada en absoluto que nos pueda librar de presentarnos delante de Dios después de la muerte. Algunos irán delante de Dios para juicio y condenación, y otros irán delante de Dios para juicio, pero para salvación. Porque todo el pecado que nosotros hemos cometido, según la Biblia, dice que el que lo pagó fue el Cordero de Dios, Cristo. Él cargó cada una de nuestras iniquidades sobre sí mismo. Él fue castigado. Después de haber sido castigado, aplastado, molido, según el profeta Isaías, dice que fue desfigurado. Dice que no parecía un humano, no tenía parecer. Después de él haber sentido todo ese dolor, y algunos podrán creer, ¿no? Pobrecito, fue castigado, fue traspasado, le pusieron una corona de espinas, estaba muy golpeado, se veía muy triste, estaba sangrando. Realmente Cristo no le tenía miedo ni a la corona de espinas, ni a la lanza, ni a los romanos, ni a la cruz. Él, al que le tenía miedo era a su propio Padre, ¿no? Porque él no le tenía miedo ni siquiera a la muerte. Él le tenía miedo a su propio Padre. Porque uno de los atributos de Dios es que Él es inmutable. Y Cristo conoce a su Padre y Él sabe que Dios no se va a echar para atrás una vez habiendo dicho tienes que morir, tienes que morir. Dios no se echa para atrás, Él es inmutable, así como toda persona que tiene un tiempo de vida para arrepentirse después de la muerte. Dios no va a decir, ok, yo dije que después de la muerte habría un juicio y una condenación, pero me arrepiento, retiro lo dicho, mejor prefiero perdonarte. Sí, pecaste, robaste, mataste, secuestraste, violaste, pero me arrepiento, como yo soy muy bueno, prefiero mejor perdonar tus pecados y que vayas al cielo. Ese no es un Dios justo, ese es un Dios injusto. Pero a quien no le gusta escuchar que aunque somos malos, aún así vamos a ir al cielo. Al cabo Dios nos comprende, Dios nos entiende porque Él nos creó. Dios no se contradice, Dios es triplemente santo. Y si tienes Biblia puedes encontrar en Salmos 7:11 que dice Dios es juez justo y Dios está airado contra el pecador todos los días. Él está airado contra el pecador y la misma palabra de Dios dice que la paga del pecado es la muerte. Algunos me imagino que podrían pensar, no, bueno, yo sé que voy a morir, ¿no? Soy pecador y voy a morir.
no hay tanto problema, porque un día como quiera voy a morir. No, el problema no es ese, porque Dios no está hablando de la muerte natural. La palabra de Dios habla de una muerte segunda también, ¿no? Y habla de la condenación también, la condenación eterna. Entonces, todos nosotros hemos pecado. Todos nosotros hemos pecado y merecemos justamente la ira de Dios. Pero, ¿qué fue lo que Dios hizo para que pecadores como nosotros no vayamos a ese lugar que justamente merecemos? Porque, fíjate, Me pongo en algo, mano, porque estoy pensando lo que voy a decir. por ejemplo, hay un texto en la Biblia que viene en Juan 14:6 y dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y nadie es nadie. Dios no hace excepción de personas. No porque yo sea, un ejemplo, no porque yo sea hijo de un pastor, quiere decir que por eso, pues yo ya voy a ser salvo porque mi papá es pastor. O tengo un tío que es sacerdote y por eso, pues, no, como él es sacerdote, pues yo me voy a salvar porque él es sacerdote. No, eso no tiene nada que ver. La salvación es individual. Entonces, nada de lo que haga, por ejemplo, mi papá es cristiano, lleva tiempo yendo a la iglesia y como él va a la iglesia y nunca falta, pero yo no voy, pero él sí va, por él yo voy a ir al cielo. No, eso no puede pasar. Tampoco, de hecho hay personas que creen que porque llevan años en la iglesia, por eso al momento de morir irán al cielo o al purgatorio, porque pues como tuve errores tengo que ir al purgatorio, ¿no? A limpiarme un poco para poder ir al cielo. Bueno, el purgatorio no existe, eso es un cuento, pero realmente no existe, no viene en la Biblia. La palabra de Dios habla de un cielo y de un infierno. Si existiera un purgatorio, entonces la obra de Cristo no fue perfecta, no la terminó y Él no puede salvar a pecadores. Entonces, una de dos, o Dios es mentiroso o aquel que dice que existe un purgatorio es mentiroso. No sé quién pienses tú que tiene el error, o Dios o el que dice que existe un purgatorio. Porque en la Biblia no viene, no existe en la Biblia un purgatorio. Existe un cielo y un infierno. Entonces, todos nosotros hemos pecado, justamente merecemos el infierno, pero lo que Dios hizo fue dar a su único Hijo para que el que cree en Él tenga vida eterna. La palabra de Dios en Juan capítulo 3, 16 en adelante dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo a través de Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero el humano amó más las tinieblas, su pecado, que a Jesús, porque todas sus obras son malas. Y no quieren venir a Jesús para que sus obras no sean reprendidas, o no sean expuestas, o de otra forma, para que su pecado no les sea quitado, ¿no? Aman más su pecado, aman tanto su pecado que prefieren negar a Dios, rechazar lo que Dios nos manda a hacer para llevar a cabo y continuar practicando ese pecado que tanto aman. Entonces, todos nosotros justamente van corriendo en este momento, muchos van corriendo en este momento al infierno sin darse cuenta que el creer en mi verdad me está llevando a ese lugar.
Cristo dice, yo soy la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. La verdad solo es Cristo, el Cordero, la puerta solo es Cristo, aquel que murió en la cruz es Cristo. Aquel que recibió nuestro castigo en sustitución nuestra fue Cristo. Aquel que salva es Cristo. El camino al Padre es Cristo. No hay otro. Aquel que descendió del cielo y vino a este mundo, se encarnó en el vientre de una virgen, nació, creció, vivió una vida santa, perfecta, inmaculada. Es Cristo. Fue castigado, traspasado, molido, desfigurado. Dice la Biblia, el profeta Isaías, que no tenía parecer, no parecía un humano. Ese es Cristo. Fue a la cruz del Calvario y estando en el madero, él clamó al Padre y le dijo, Elí, Elí, lama sabactani. Señor, Señor, ¿por qué me has desamparado? Después de haber dicho estas palabras, él dijo, consumado es. Con esto él estaba diciendo, he terminado la obra, he pagado la deuda de pecadores. Él entregó su espíritu, él decidió cuándo morir. Fue bajado del madero, fue sepultado, pero no quedó ahí. Al tercer día resucitó, demostrando que él es Dios. Que él es Dios y que verdaderamente había pagado por cada uno de nuestros pecados. Entonces, la única obra que Dios toma en cuenta para que pecadores, no importa quién tú seas, vayan a la vida eterna, es la obra de su propio Hijo en la cruz del Calvario. Yo no te invito a una religión, porque realmente podrías pertenecer a mi lugar de reunión, podrías pertenecer a nuestra religión, pero realmente yo te puedo decir, y según la Biblia, puedes pertenecer a la religión verdadera, pero si no es Cristo en quien está tu fe, la religión, aunque sea verdadera, no te salvará. El único que salva a pecadores es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, de la manera que Cristo demostró que Él es Dios y que verdaderamente había pagado por cada uno de nuestros pecados, no es que solamente murió, sino que resucitó el tercer día. Se le apareció a más de 500 personas, por 40 días convivió con ellos, ascendió a los cielos y hoy en este momento está a la derecha del Padre, intercediendo por cada uno de aquellos que han creído. Si has creído, Dios te manda a que te arrepientas, a que confieses tus pecados delante del gran sacerdote, y Él es fiel y justo para perdonar el peor de tus pecados. Ve a Cristo hoy. Dios te bendiga.